Hola, bienvenidos. Bueno, como es muy bueno tener presente lo del no hacedor, ¿no? Que ya digo que eso es, diría, lo fundamental, la resistencia que hay aquí del ego. Pues aquí hay un texto interesante de un catedrático de física, el señor Das, que visitó a Ramana en el ashram y le hizo unas preguntas por escrito sobre el libre albedrío y el destino, ¿no? Se las entregaron a Ramana y él, después de leerlas, le contestó esto. ¿De quién es la voluntad? Usted puede decir, es mía. Usted es más allá de la voluntad y del destino. Permanezca como eso y los trascenderá a ambos. Eso es el significado de conquistar el destino por la voluntad. El destino puede ser conquistado. El destino es el resultado de las acciones pasadas. Las malas tendencias son conquistadas por la asociación con los sabios. Esto él lo recomendaba mucho. La cercanía a los sabios le ayudará. Rodéese de los sabios. Las experiencias de uno se ven entonces en su propia perspectiva. Yo existo ahora. Yo soy el saboreador. Yo saboreo los frutos de la acción. Yo era en el pasado y yo seré en el futuro. Pero ¿quién es este yo? Al encontrar este yo es pura conciencia y está más allá de la acción y del gozo. Se obtienen entonces la libertad y la felicidad. Entonces no hay ningún esfuerzo, pues el sí mismo es perfecto y no queda nada más que ganar. Mientras haya una individualidad, uno es el saboreador y es el hacedor. Pero si es perdida, prevalece la voluntad divina y guía el curso de los acontecimientos. El individuo es perceptible para otros que no pueden percibir la fuerza divina. Claro, porque para los maestros no es perceptible, porque no está. Entonces dice, el individuo es perceptible para otros que no pueden percibir la fuerza divina. Para él no hay otros. Y por lo tanto no hay sufrimiento y no hay individuo y no hay nada de eso. Pero no es así para el liberado. Eso es. El libre albedrío está implícito en los mandamientos de las escrituras de que seamos buenos. Implica vencer el destino. Eso se hace con sabiduría. El fuego de la sabiduría consume todas las acciones. La sabiduría se adquiere por la asociación con los sabios, o más bien en su atmósfera mental. El fuego de la sabiduría consume todas las acciones. La sabiduría se adquiere por la asociación con los sabios, o más bien con su atmósfera mental. El hombre debe sus movimientos a otro poder, mientras piensa que él mismo hace todo. Justamente como un hombre cojo que fanfarronea de que si fuera ayudado a levantarse combatiría y pondría en fuga al enemigo. La acción es impelida por el deseo. El deseo solo surge después del surgimiento del ego. Y este ego debe su origen a un poder más alto del que depende su existencia. No puede permanecer aparte. Entonces, ¿por qué parlotear yo hago, yo actúo o yo funciono? Un ser que ha realizado el sí mismo no puede dejar de beneficiar al mundo. Su existencia misma es el bien más alto. Esto siempre lo han dicho también, ¿no? Que si quieres ayudar a los demás, te despiertes tú, porque no hay un beneficio mayor en el mundo que un maestro, ¿no? El señor Das, este catedrático de física, preguntó, como yoga significa unión, yo me pregunto, ¿unión de qué y con qué? Exactamente, dice el maestro. Yoga implica primero división y luego significa unión de lo uno con lo otro. ¿Quién ha de unirse con quién? Es como lo de la comunión, ¿no? En la religión, la comunión se intenta la unión entre la persona y Dios, ¿no? La comunión, bien. Pero claro, esto está implicando una dualidad, ¿no? ¿Quién ha de unirse con quién? Usted es el buscador, que busca la unión con algo. Ese algo es aparte de usted, pero su sí mismo es íntimo de usted. Usted es consciente del sí mismo, búsquelo, séalo. Claro que es consciente, es esta conciencia que está aquí ahora. Es consciente, aunque no se dé cuenta. Eso se expandirá como lo infinito. Se expande. Entonces no habrá ninguna cuestión de yoga, etcétera, etcétera. ¿De quién es esa separación? Encuéntrelo.
¿Están las piedras, las cosas, etcétera, destinadas a ser siempre así? Pregunta este interlocutor y el maestro le dice, ¿quién ve esas piedras? Ellas son percibidas por sus sentidos, los cuales a su vez son operados por su mente. Así pues, las piedras están en su mente. Es como digo, una proyección mental, la mala interpretación que hacemos de lo que aparece aquí. Entonces nos preocupamos por un otro, por una situación, por un tal, y todo es un juego que no tiene más valor ninguno de nada. Lo que hagas o lo que no hagas o lo que sea o lo que ocurra. El único valor que tienes es que seas consciente y te des cuenta. Esto es, la vida es un juego para que te des cuenta nada más, no tiene ningún otro sentido. ¿De quién es esa mente? El preguntador debe encontrarse a sí mismo. Si el sí mismo es encontrado, esa pregunta ya no surgirá. El sí mismo es más íntimo que los propios objetos. Encuentre al sujeto. Como digo, es la subjetividad pura. La verdad, la respuesta es la subjetividad pura. Todo lo contrario del objetivo, ¿no? que valoran ellos, los físicos, por ejemplo, ¿no? Los objetos ya cuidarán de sí mismos. Sí, sí. Todo cuidará de sí mismo. Los objetos son vistos por diferentes personas según su perspectiva y estas teorías también evolucionan. Pero ¿quién es el veedor, el conocedor de estas teorías? Es usted. Encuentra a su sí mismo. Entonces hay un final de todas estas divagaciones de la mente, ¿no? Esto también en la física, pues al final lo demostraron, ¿no? Que decían que el observador estaba afectando al trabajo que se estaba haciendo ahí, a la investigación que se estuviera realizando, ¿no? Que no es que estés afectando a eso, es que lo estás creando tú. ¿Qué es la mente? Le pregunta. Y Ramana le dice, es un paquete de pensamientos. ¿Dónde tiene su origen? En la conciencia del sí mismo. Entonces los pensamientos no son reales. Dice, no, no lo son. La única realidad es el sí mismo. Claro, los pensamientos no son reales porque terminan desapareciendo, ¿no? En ellos al principio entran pensamientos y luego terminan por ya no entrar ningún pensamiento en ellos. Entonces ahí es cuando ya se pone en evidencia que esos pensamientos no son reales, porque no se necesitan para nada y en realidad no estaban. Ahí será cuando vean que no estaban. El Maharshi también observó lo siguiente. El Pradakshina, que es un rito hindú de rodear un objeto de culto, significa todo está dentro de mí. Sabéis que daban como vueltas, ¿no? Esto se ha hecho en todas las culturas antiguas, en todas. Estos bailes iniciáticos que daban vueltas alrededor de un objeto de culto. Dice, esto significa que todo está dentro de mí. La verdadera significación del acto de rodear, por ejemplo, a Arunachala, que era la colina en la que él se fue a vivir, Arunachala, y le daban vueltas y vueltas y vueltas paseando a Arunachala, se dice que es tan efectivo como el circuito alrededor del mundo. Eso significa que todo el mundo está condensado en esta colina. El circuito alrededor del templo de Arunachala es igualmente bueno. Y el autocircuito, es decir, girar y girar, es tan bueno como esto último. Así pues, todo está contenido en el sí mismo. Dice el Ribhu Gita, yo permanezco fijo, mientras innumerables universos devienen conceptos dentro de mi mente, rotan dentro de mí. Esta meditación es el circuito más alto, que es lo que llaman ellos esto, Pradakshina. Posteriormente, unos días después, en 1936, en junio, el mismo señor Das preguntó por qué la mente no puede ser vuelta hacia adentro a pesar de los repetidos intentos, ¿no? Y Ramana le dice, se hace con práctica y desapasionamiento, y solo se logra gradualmente. A la mente, que ha estado durante mucho tiempo como una vaca acostumbrada a pastar furtivamente en los establos de otros, no se la confina fácilmente en su establo. Por mucho que su cuidador la tiente con pasto muy sabroso y fino forraje, la primera vez ella se niega. Entonces prueba un bocado, pero su tendencia innata a extraviarse se afirma por sí sola, y ella vuelve a escapar.
Al ser repetidamente tentada por su propietario, ella se acostumbra a su establo y finalmente, aunque se la deje suelta, ya no quiere escaparse. Similarmente es con la mente. Si encuentra una sola vez su felicidad interior, no divagará más afuera. El señor Ekana Rao, un visitante frecuente, sí, aquí aparece mucho, le preguntó: ¿no hay modulaciones en la contemplación de acuerdo con las circunstancias? Sí, las hay. En ocasiones hay iluminación y entonces la contemplación es fácil. En otras ocasiones la contemplación es imposible, incluso con repetidos intentos. Esto se debe a la operación de los 3 gunas. Son cosas que se hablan en la India, ¿no? Las gunas, que son las cualidades de la naturaleza, o sea, las vasanas. El interlocutor pregunta: ¿es influenciada por las actividades y las circunstancias de cada uno? Y el maestro dice: eso no puede influirla. Es el sentido de ser el hacedor el que constituye el impedimento. Entonces, el asunto del hacedor, yo sé que soy muy pesada, pero es que hay que serlo, ¿no? La sensación de ser el hacedor aquí es de lo que más nos retiene y nos retiene y nos retiene en mantener la ignorancia. El hacedor es el responsable, es el que se cree lo que está haciendo, porque tengo que tal y tengo que cual, porque el hacedor es el yo, estoy aquí, tengo que, yo decido, la decisión, la elección, ¿no? Lo del libre albedrío, todo esto, ¿no? Entonces todo ronda y ronda y ronda y ronda y ronda el hacedor. Y el ego es extremadamente, vamos, es extremadamente brillante a la hora de hacernos tragar el hacedor. Por arriba y por abajo, y por un lado y por el otro, y por aquí y por allá. Te está metiendo que eres el hacedor todo el tiempo. Y la gente que está en el autoconocimiento constantemente se están tragando esto. Nos estamos tragando esto constantemente. Porque sí, hoy voy a hacer otro vídeo de Advaita. Hoy he decidido que voy a leer a Robert Adams, no, voy a leer a Ramakrishna. No, porque ahora he decidido que voy a contestar esto y lo otro porque yo voy a hacer porque soy el hacedor. Y entonces dice uno que ya qué hago, me meto un tiro en la cabeza, pero ya está diciendo, entonces ¿qué hago? Entonces ¿qué hago? Porque quiero seguir siendo el hacedor. Besito, hasta la siguiente, chao.